Gracias por seguir con nosotros aquí en Matinal. Tenemos nuestra primera entrevista. Está con nosotros Julio César de la Rosa Tiburcio, quien es presidente de la Alianza Dominicana contra la Corrupción, ADOCO. Muy buenos días, don Julio. Buenos días, feliz año para todos, aunque ya casi el mes sale, pero Qué todavía es nuevo. Todavía estamos nuevos. Qué placer. Bueno, don Julio, vamos a comenzar de una vez con temas importantes. Ayer el sacerdote Nelson Clark se refirió al tema de los indultos o un perdón especial para algunos privados de libertad de la República Dominicana, obviamente que cumplan con esa condición. A esa petición que hace el sacerdote se ve referido la Defensoría Pública. Me gustaría saber la posición de ADOCO con este tema. Bueno, los indultos son una gracia que está contemplado en la ley y sobre todo dentro de lo que son las atribuciones del presidente está pues otorgarle indultos a personas que reúnan las condiciones porque hay requisitos. Sí. Tradicionalmente, aunque hubo excepciones de que personas que no habían llegado a la pena cumplida que debería ser aplicada y sobre todo que tuviera la condición Ahora, de alguna enfermedad. Yo creo que desde la reina de la pastilla, ¿fue que se llamó? Del éxtasis, la reina del éxtasis. La reina del éxtasis, como que los presidentes ya metieron el miedo y no han querido dar a nadie. Por eso se han creado diferentes mecanismos de una comisión de indultos. En una ocasión inclusive habían comunicadores de gran prestancia que formaban parte de esa comisión, pero se han metido literalmente en miedo porque que yo recuerde hace tiempo que no se hace indulto desde aquel de Lilian Lubrano, que fue todo un escándalo, creó todo un movimiento, pero sí nosotros estamos de acuerdo con que toda persona que esté, sobre todo que hay una población carcelaria de personas que están ya inclusive con enfermedades terminales, doctor, creo que doctor, sería un acto de justicia. Del tema que Miguel les pone sobre los indultos, ahora en la situación de los Estados Unidos, el presidente Biden indultó a varias personas, incluyendo a su hijo. Pero hizo después, ya en la recta final, un indulto preventivo. Y es interesante porque tú supones que yo indulto al que lo han acusado, que está en prisión. Pero en este caso es para impedir que el nuevo gobierno pudiera procesar a estas personas. Inclusive varios miembros de su familia. A varios miembros y sobre todo a algunos médicos que trabajaron en la pandemia del COVID para evitar que el presidente Donald Trump pudiera abrirle un proceso. Esa modalidad no figura en la Constitución Dominicana, o se puede usar la figura preventiva. En lo absoluto, lo que se asemeja a lo preventivo es el amparo. El amparo, que es una acción que procura proteger derechos que pudieran estar siendo vulnerados. El amparo viene después que hay una iniciativa contra una acción. Sí, pero hay también el amparo preventivo. Una persona que tiene información que pudiera ser objeto de un abuso de poder, pues puede elevar un amparo preventivo, naturalmente edificando bien al tribunal, porque es quien tiene calidad para ello. Pero el indulto es una gracia que la otorga el Ejecutivo y que dentro de ese poder discrecional que tiene para proteger a una persona o para darle esa facilidad, esa gracia a una persona, pues esta es una novedad que se establece en los Estados Unidos de el indulto preventivo, sobre todo de personas que es probable que ya se tenga conocimiento que pudieran ser objeto de persecución y sometimiento a la justicia, que se establece ya esta figura en los Estados Unidos. Mire, su institución ha sido muy militante sobre el tema corrupción. El país ha tenido procesos. He escuchado algunas quejas, dice, bueno, los procesos no avanzan, no hemos conseguido muchas cosas. ¿Cuál es la evaluación que hacen ustedes? Siempre va a ocurrir y debemos tener presente que el tema de la corrupción, por lo general,
tiene un componente sistémico y un componente coyuntural. Político. Evidentemente, que cuando hay un cambio de coyuntura, que bien puede ser un cambio de gobierno o un cambio de funcionario en el mismo gobierno, pues a partir del interés que pueda existir contra ese funcionario, pues se pone de manifiesto un mayor interés o una mayor acción de persecución de la corrupción. Pero en sentido general, uno al pasar balance, por ejemplo, entrado el año, nosotros habíamos en meses del año, ya en los meses finales, habíamos sometido una denuncia ante el órgano rector de las telecomunicaciones, y a partir de lo que es la persecución o los objetivos de nosotros como persecución de la corrupción, pues advertimos una situación que se daba con una frecuencia de televisión que está en manos de extranjeros, y que nosotros, pues, a partir de lo que establece la ley de telecomunicaciones, pues solicitamos al Indotel que dejara sin efecto la frecuencia que están operando estas empresas extranjeras, porque la ley prohíbe que el capital accionario de los medios de comunicación pues deben estar en manos de dominicanos. Es el famoso fantasma. No, bueno, el fantasma es tan fantasma que uno no logra identificarlo. Pero sí de la televisora del Canal 7 y el Canal 21, que en el 19 se había evacuado una resolución, el Indotel, a la que no se le dio cumplimiento, pero ahora, con la acción nuestra, pues el Indotel le dio 30 días para que procedan a poner en manos de capital dominicano pues las acciones de la empresa que opera esta frecuencia. Nosotros solicitamos la revocación de la frecuencia. Sin embargo, el Indotel aguardó a que ellos obtemperen a lo que establece la ley. De lo contrario, entendemos nosotros que tendrá la necesidad de radicalizar la decisión. Y eso es parte del ejercicio que nosotros venimos haciendo, que si bien es cierto que llevamos un expediente al Ministerio Público, y por el cúmulo de trabajo que tiene el Ministerio Público, sobre todo la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, PECTA, pues nosotros seguimos aguardando. Pero eso ¿Qué balance tienen ustedes de esos procesos abiertos? No, los procesos van abiertos y de algunos que parecería que estaban en la agenda y que no se han iniciado. No, y algunos que pudieran pudieran sucumbir por haber sobrepasado el plazo que establece el Código Procesal Penal. Entonces, es una situación... Es decir, que pudieran caerse algunos de esos efectivamente, pudieran, por lo que establece el Código Procesal Penal, que da un tiempo para que un caso pueda recorrer las diferentes instancias sin que y si llega ese tiempo, sin que tenga un resultado, pues evidentemente puede prescribir. Y ya hay varias experiencias al respecto. Pero en estos casos, de manera específica, ¿ADOCO da algún tipo de seguimiento constante? Don Perso hablaba de si tenían algún balance. ¿Ustedes están dando un seguimiento? Sí, evidentemente sí. Tenemos una especie de observatorio que es un seguimiento que se le da a todos estos casos, y sobre todo los resultados, como parte de lo que es una misión nuestra de verificar los estándares judiciales, donde uno puede advertir si realmente se cumple con el objetivo de la justicia. La justicia está compuesta por pilares, entre ellos está la accesibilidad que se produce, cualquiera puede entrar al sistema de justicia, la prontitud, que por lo general es donde más contratiempo hay, donde la persona no recibe el resultado que persigue, y por ello nosotros damos seguimiento en la evaluación en sentido general. Muy lentos los procesos y los resultados a exhibir como forma de lograr ese objetivo que tiene el derecho penal
no solamente la de sancionar, sino la de prevenir, pues no se logra. ¿Por qué? Porque si vemos que una persona es procesada, sobre todo en temas de corrupción, y no es perseguido, castigado, pues evidentemente que eso sirve de caldo de cultivo para un funcionario que dice, bueno, yo puedo realizar una irregularidad y no hay consecuencia, porque hay una falta de consecuencia para la comisión de estos casos, y por eso nosotros podemos calificarlo de lento. ¿Qué debilidad presentan en estos procesos la ausencia de auditoría de la Cámara de Cuentas? No, totalmente. Para poder consolidar, digamos, elementos de prueba. Y que a propósito, Adoco se refirió hace unos meses a la duplicidad de funciones, pudiéramos decir, entre la Cámara de Cuentas y la Contraloría General de la República. Eso es algo muy interesante y qué bueno que lo trae a colación. Primero, la Cámara de Cuentas tiene la responsabilidad del control a posteriori, o sea, después, al control del gasto a posteriori, después que se materializa. En consecuencia, es el órgano que tiene la facultad de apoderar directamente al Ministerio Público, de encontrar irregularidad en el manejo de esos fondos públicos, pero no puede hacerlo. ¿Por qué? Porque no audita. La Cámara de Cuentas en el 2022, del 2022 al 2023 y 2024, no ha realizado 50 auditorías. En el 2024 no realizó una auditoría. Las auditorías que ha publicado la Cámara de Cuentas fue la conclusión ya de auditorías realizadas antes de la llegada en el 2021. Entonces, esas auditorías presentadas por el actual todavía presidente de esa institución eran auditorías inconclusas, no realizadas por este pleno. En el 2023 hizo un cronograma de 79 auditorías y no realizó una sola en el 23. En el 24 de 69 y no realizó una sola. Presentaron informes especiales que le solicitó el Ministerio Público y con muchas debilidades. Entonces, el rol de la Cámara de Cuentas, que es fundamental para procesar o para perseguir la corrupción, no se está cumpliendo porque ellos no están ejerciendo la labor que constitucionalmente le asiste. Entonces, ¿qué ocurre? Ahora vimos que la Contraloría anunció la realización de 111 auditorías, que estaría contratando firmas privadas para estas auditorías, inclusive combinando a los entes públicos a que deben contratar firmas auditoras para realizar las auditorías, lo que es una incongruencia, porque el que paga, pues evidentemente que puede tener el resultado que procura. Entonces, por eso el Estado, el sistema financiero, se establece que debe tener fiscalización, como es la norma, a través de dos mecanismos. La Contraloría General de la República, que tiene el control previo. Si la Contraloría realiza una auditoría y encuentra irregularidades después de realizarse el gasto, o sea, después de producirse el gasto, se estaría examinando a sí misma, porque hay unidades de auditorías internas en las instituciones que son enviados por la Contraloría y debe supervisar lo que allí ocurre. Entonces, si hubo un escape, pues evidentemente que la Contraloría tiene responsabilidad. Entonces no puede auditar finalmente porque es una tarea de la Cámara de Cuentas. Entonces estas no tendrían ningún efecto. Sí, los elementos de prueba son válidos cuando surgen de la Cámara de Cuentas, evidentemente. No de la Contraloría, que es un control interno del Estado. Hay un precedente constitucional que establece que en materia de fondos públicos cualquier prueba es válida para la persecución, o sea, que ya se va más allá de lo que pudiera ser en principio, que solamente la Cámara de Cuentas tenía esa facultad de poder auditar. Es decir, que si la Contraloría detecta una irregularidad y es sometida, puede ser validada como elemento de prueba. Efectivamente, pero el temor nuestro es que al combinar a las instituciones a que contraten firmas auditoras, como el que paga es la institución, pues ahí puede haber algún tipo de contubernio que no
se daría con la Cámara de Cuentas, que tiene auditores y que la ley le faculta, que en casos especiales puede contratar firmas auditoras a través de un proceso de licitación para auditar una institución específica. Por ejemplo, si se va a auditar el Banco Central, pues evidentemente que hay que buscar técnicos especializados. Si se va a auditar a Punta Catalina, por ejemplo, deben ser peritos, deben ser auditores que tengan conocimiento en la materia, pero no esto que ha propuesto la Contraloría de mandar a los ratones a cuidar el queso. A propósito de la lucha contra la corrupción, Julio, ¿qué está pasando con la ley de extinción de dominio que fue promulgada en el 2022, entró en vigencia en el 2023 y los senadores le están pidiendo al Ministerio Público y al Poder Judicial que obviamente que haga cumplir esta ley? Bueno, la ley de extinción de dominio, pues evidentemente que está asociada a lo que son los casos que pudieran tener vocación de bienes, o sea, que involucre bienes que pueden ser objeto de esta ley, de aplicación de la ley. Pues no ha habido todavía, y no obstante estarse ventilando casos en la justicia, tanto por temas de corrupción, por asuntos de drogas, no se ha aplicado la ley, porque la ley inclusive puede operar en paralelo al caso, porque lo que se va a juzgar es la procedencia lícita del bien que se está juzgando, independientemente de que la persona sea responsable finalmente o no, pero si no pudo demostrarse el origen lícito de ese bien a ser extinguido, pues evidentemente se puede llevar en paralelo. Al momento no se tiene el primer caso de esta naturaleza, es un reclamo al que nosotros nos sumamos porque hay muchos bienes que deben ser objeto de proceso de extinción de dominio y así el Estado, que está inclusive incurriendo en gasto para la preservación de esos bienes, pues ya tendría una salida inmediata y ojalá pues se interesen los responsables de aplicar esta ley de iniciar de inmediato. Mire, ayer el doctor Milton Ray Guevara, sentado en esa silla que usted está ahí, sí, lo vi, expresaba una serie de preocupaciones sobre las debilidades institucionales del país y se refería al proyecto de protección de datos del sistema. Y decía que entendía que eso debía dejarse sin efecto y decía el por qué. ¿Cuál es su consideración sobre ese aspecto y sobre el sistema judicial en ese sentido? Sí, totalmente de acuerdo, porque si bien es cierto que hay algunas informaciones que deben ser manejadas hasta tanto concurra una sentencia con el carácter de la cosa irrevocablemente juzgada, pues se deben preservar de una persona que está siendo objeto de un proceso de investigación que todavía no es público. Pero ya de ahí a no dar las informaciones que pudieran involucrar los datos de personas que están siendo judicializadas, pues creo que es un exceso de ese interés que debe primar en la autoridad de preservar pues la identidad de una persona y sobre todo de proteger lo que son las informaciones. ¿Cuáles serían los datos personales que deberían ser protegidos de acuerdo a las leyes dominicanas? Por ejemplo, el domicilio de la persona. Es decir, la dirección de su casa. Efectivamente, la descendencia. No hay necesidad de que una persona que está siendo juzgada diga pues que se le identifique como el hijo de fulano o el padre de fulano. Entonces, a ese tipo de información... Sí, sobre todo porque la responsabilidad penal es individual. Totalmente, es individual y que esa persona que finalmente resulte descargada, pues también estaría ya en la palestra. Pues. Ahora, ¿cuáles serían los riesgos de esta política? Que algún funcionario del ministerio, del sistema de justicia, pueda ocultar adrede informaciones que son útiles para identificar acciones criminales. No, yo creo que todo ha girado por los casos que se conocen. Seguridad. Los casos que se conocen, y creo
que esto tiene una razón y es precisamente proteger más allá de lo que debería ser protegido, al momento de los medios de comunicación requerir informaciones y sobre todo ante la filtración de informaciones que se han dado y el ocultamiento de informaciones que uno se entera posteriormente, o sea que no se le da el mismo trato a todo el mundo por igual. Entonces creo que fue lo que primó como para presentar a través de una resolución del Consejo del Poder Judicial, no así de una ley, porque si se hace una ley... ¿Tiene el Poder Judicial capacidad regulatorias para hacer asunto o tiene límites para poder hacer eso? Tiene límites porque tiene capacidad regulatoria dentro de lo que son sus atribuciones normales, normativas, pero no para algo que se sale de lo que es su capacidad. De la misma forma que ellos han debido promover por su capacidad de iniciativa legislativa que tiene tanto el Poder Judicial como la Junta Central Electoral en la materia que ellos abordan. Entonces creo que es un exceso atribuirse a través de una resolución, pues disposiciones como esta, que como bien dijera el presidente emérito del Tribunal Constitucional, Milton Ray, pues debe dejarse sin efecto, porque pudiera ser aprovechada. Excede su capacidad. Evidentemente, y también pudiera ser aprovechada para información que sí deben servir de inmediato, no hacerlo. Bueno, Julio César de la Rosa Tiburcio, gracias de verdad por la entrevista, presidente de ADOCO, Alianza Dominicana contra la Corrupción. Siempre será un grato placer tenerlo a usted en este set y las puertas siempre estarán abiertas. Gracias a ustedes. Buen año, doctor. Qué temprano, pero buen año. Gracias, así es. Bueno, continuamos con más contenido en Matinal.